Bueno, muchas gracias en nombre de la Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. Me voy a poner aquí en el atril, fundamentalmente porque mi memoria patina y hay alguna cosa que quiero contaros y si no la veo en el papel, pues probablemente se me termine olvidando. En cualquier caso, bueno, como me avisaron de que el público que iba a tener, a quien me iba a dirigir, pues era fundamentalmente estudiantes, emprendedores, gente joven que está pensando iniciar una actividad a través de lo que se conoce como startup, pues a mí se me ocurrió que lo que probablemente podría enganchar sería hablaros de Platón, hablaros de un filósofo que, como sabéis, es de hace más de 2000 años, que nos dijo algo que a mí me hace de vez en cuando reflexionar y que tiene que ver mucho con el mundo actual. Platón nos dijo que los contadores de historias dominan el mundo. Eso nos lo dijo al hablar de un libro que se llama La República, nos dijo, los contadores de historias dominan el mundo. Ahora, un pensador israelí, este es actual, este es coetáneo a nosotros, pues siguiendo la estela de Platón, lo que nos ha contado en un libro que os recomiendo, porque se entiende mucho la vida que estamos ahora viviendo, 21 lecciones para el siglo XXI, lo que nos dice es que los humanos estamos más pendientes del relato que de los hechos y que todas las sociedades, incluida la actual, pues se inventa una fábula y un mito. Supongo que aún no sabéis a dónde quiero llegar, pero me parece interesante la dicotomía entre el relato y los hechos. Si nos vamos al siglo pasado, al siglo XX, pues habría tres relatos, tres maneras de construir la realidad, no los hechos, sino tres maneras de construir la realidad, que era la primera mitad del siglo XX, un relato fascista, un relato soviético comunista que finalizó con la caída del muro de Berlín, y un relato que es el imperante, el que consiguió estar por encima de todos los demás, el que triunfó en el siglo XX, que es el relato liberal. Y con el relato liberal, ya me voy acercando a donde queramos ir, y con el relato liberal hemos construido la historia del valor. Vivimos en una sociedad en la que lo más importante es el valor que le damos a las cosas, que tiene que ver con el relato. Y dentro del valor se nos ha metido que hay personas que, debido a que sus actividades son especialmente productivas, merecen extraer un valor mayor del resto de las personas. Esto es lo que Mariana Mazzucato llama la teoría del valor. ¿Quién crea riqueza? ¿Quién es el destinatario de esa riqueza? Y parece ser que por esa riqueza que se crea son especialmente productivos y por lo tanto merecen unos ingresos mayores. Y una vez llegado a esto, la pregunta que yo os traslado es, ¿esto es un hecho o es un relato? Cuando pensamos en una empresa, cuando pensamos en un gran empresario, cuando pensamos en estas personas que generan grandes riquezas, ¿aportan valor a la sociedad o extraen valor de la sociedad? ¿Cuál es su verdadero valor? Porque parece ser, no, es que aportan valor a la sociedad. Vamos a hablar de tres actividades, de tres sectores. Sector financiero. ¿Aporta valor a la sociedad? ¿Extrae valor de la sociedad? ¿Sabíais que hasta el año
70 del pasado siglo, el sector financiero no era considerado como algo que tuviera que ser parte del Producto Interior Bruto de una sociedad, servía para transferencias de riqueza, pero no era como tal una riqueza. Ahora que hemos tenido, hace ya un tiempo, que rescatar a los bancos, ¿esos aportaban valor o han extraído valor? Las que están de moda, las empresas tecnológicas. Hay una dicotomía entre lo que es el Estado, lo que es la iniciativa privada. Y el relato dice que el Estado, lo que hace el Estado deben ser una especie de lerdos, que no hace las cosas bien, y que la iniciativa privada es realmente quien aporta este valor. Pero sabemos que Internet, el GPS, la pantalla táctil, Siri, el algoritmo de Google, estas cosas que nos rodean, en realidad aparecieron por una fuerte iniciativa pública, que en realidad son fondos públicos de los Estados Unidos, que en realidad nos cuentan mucho el tema de la iniciativa privada, pero son los que más se gastan en armamento y los que tienen este tipo de iniciativa. Y esto tiene que ver con lo que yo vengo a hablar, que es de la responsabilidad social corporativa, porque si dentro del relato entendemos que la responsabilidad social corporativa es algo que extrae valor, que no aporta valor a nuestra sociedad, pues claro, será lógico que termine siendo casi una especie de iniciativa voluntaria y una especie de casi similar a la caridad. Pero si entendemos que sí que aporta valor a nuestra sociedad, pues probablemente sí que lo tengamos que regular y sí que tengamos que obligar a las empresas a respetar la responsabilidad civil corporativa, a invertir primero en derechos humanos y luego también en nuestro planeta, en el medio ambiente y en tener una sociedad, tener un entorno sostenible. Y creo por eso empezaba con el tema del relato y por eso me remitía a lo que pudo en su momento decir hasta Platón. Es importante cómo contemos las cosas, es importante cómo analicemos las cosas y es importante que pensemos si el relato que nos están contando es el válido o no es el válido. Y si admitimos que estar pendiente de los recursos, de los derechos humanos, y si admitimos que las empresas tienen una responsabilidad, primero con sus empleados, luego con sus clientes y luego con el entorno, pues empezaremos a entender la responsabilidad social corporativa como una necesidad que aporta valor a nuestra sociedad. Y entonces exigiremos a nuestras empresas que tengan una conducta ética, que tengan una adaptabilidad a la responsabilidad social y que se desempeñen adecuadamente en el medio ambiente. Y si aporta valor, además del valor que pueda tener desde el punto de vista ético, que es el que ahora parece que nos llama la atención, aportarán también un valor desde el punto de vista de la competitividad, aportarán también un valor desde el punto de vista de la productividad. Y la respuesta es que sí. La respuesta es que si tenemos unas empresas que se preocupan de la responsabilidad social, que primero se preocupan de sus empleados y no lo ven como alguien a quien extraer valor, sino alguien a quien aporta valor, y se preocupan de sus clientes, de las personas, de las empresas con las que interrelacionan,
porque también aportan valor y no de las que se extrae valor, y se preocupan del medio ambiente y de hacer sostenible nuestro planeta, el entorno, porque hay que aportar valor y no extraer valor de nuestro planeta, digo que además tendrán una satisfacción asegurada, que además tendrán una disminución de los costes y además y sobre todo, que es lo que yo creo que últimamente lo que viene motivando la responsabilidad social de las empresas, una mejora en la reputación y en la imagen. ¿Y en qué estado estamos ahora? Bueno, el tema de la responsabilidad social empezó, como sabéis, en los años 50 del pasado siglo, el que he contado los tres relatos, ¿no? El fascista, que terminó con el final de la Segunda Guerra Mundial, comunista, que terminó con la caída del muro de Berlín, y el liberal, que es el que triunfó y en el que nos encontramos inmersos. Y empezó, yo creo que como una necesidad. Nos estamos cargando el planeta, nos seguimos cargando el planeta. Nos seguimos cargando el planeta y estamos viendo los resultados de unas políticas que no han tenido en cuenta la responsabilidad social corporativa de las empresas, de las personas y de los gobiernos. Y así nos va. El cambio climático probablemente sea la antesala, y no quiero ser agorero, casi del apocalipsis, y no nos estamos dando cuenta. Pero, bueno, quiero dar también algún mensaje de esperanza. Conscientes de que se tiene que regular esto, sí que hay iniciativas, que se tiene que regular la responsabilidad social corporativa, sí que hay iniciativas. El Gobierno de España, a través del Ministerio de Derechos Sociales y de la Agenda 2030, ya tiene un proyecto de ley, sobre responsabilidad social corporativa, que va a regular o que debería regular con carácter vinculante la obligación de las empresas y de los grupos de empresas sobre la responsabilidad social. Va un poco más allá, porque también quiere regular las empresas con carácter transnacional. Y aquí se quiere hablar de derechos humanos, de las relaciones que tienen las empresas con sus empleados, y también se quieren hablar de actividades medioambientales. Pero las recomendaciones, sin una carga, sin una sanción a cuando se incumplen las recomendaciones, pues no tienen mucho valor. Dice el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, al que sin duda conoceréis, ¿no? Es bastante mediático y sale con bastante frecuencia en los medios de comunicación, ¿no? Si tenemos una magnífica ley de circulación, un magnífico código de circulación, pero no tenemos guardias civiles que puedan poner una multa cuando uno incumple, pues probablemente nuestro magnífico texto legal no sirva para nada. Si las iniciativas que se están haciendo, que se parten desde el Gobierno de España, de regular una situación que tenga en cuenta los derechos humanos y que tenga en cuenta los derechos medioambientales que tenemos como habitantes de este planeta y que deberíamos exigir sin una capacidad sancionadora, pues servirá de poco. Y efectivamente, en este proyecto de ley se regulan unos sistemas de infracciones y sanciones para las empresas que incumplan las obligaciones al respecto. Me parece que va en la buena dirección. En este proyecto de ley también se van a aportar seguridad jurídica, o por lo menos en la intención que tiene, a las relaciones económicas entre los Estados, precisamente porque los Estados deben ser de los garantes de que el respeto de los derechos humanos y los medioambientales se van cumpliendo, porque lo que queremos es aportar valor, no extraer valor. Antes hablaba, ahora contaré alguna cosa más de este proyecto de ley, pero no, antes hablaba de algo que a mí me llamó la atención, que las grandes empresas tecnológicas, aquello que nos llama mucho la atención y de las que ellas extraen mucho valor, hablaba de Internet, el GPS, Siri,
el algoritmo de Google, eso que hacemos todos, que fueron financiados con grandes fondos públicos y, bueno, parece que algo deberían de retornar estas empresas al Estado que ha promovido, que ha procurado y que ha fomentado que tengan esta capacidad productiva. También en el ámbito en el que estamos, ¿no? Dentro de España, y a mí me parece también importante, ¿no? Hoy yo he venido aquí, he venido desde Madrid, a hablar con vosotros, que sois los que tenéis intención de emprender, lo cual es absolutamente loable, en su momento probablemente tener una nueva empresa, lo que llaman startups. Bien, he salido de Madrid a las 7:30 de la mañana, he cogido una autopista que me ha permitido en no llega a 2 horas estar aquí, en el que tenemos también un palacio de congresos y una ciudad absolutamente preciosa que tiene una serie de servicios. Es el Estado es el que me ha permitido llegar aquí. Sin esto, yo no podría haber estado, con independencia de que yo, pues, la iniciativa privada, haya venido con mi propio coche, ¿no? Pero todo lo demás me lo ha facilitado el Estado y probablemente no pensamos que todas las cuestiones que hay alrededor de una empresa también tienen un apoyo estatal, quizá a lo mejor no tan claro como el que he contado y que probablemente la gente no sabe, sobre Internet, el GPS. Voy mal de tiempo ya. Yo es que me enrollo como las persianas. Bueno, sigo con el tema de la norma. Bueno, pues hay también la posibilidad de garantizar el acceso a la justicia y lo de nombrar una autoridad competente. Por último, con esto voy a acabar. Me está gustando a mí esto de estar hablando aquí quién aporta y quién extrae valor. Bueno, también hay un proyecto de directiva europea. Que quiere regular también la responsabilidad civil corporativa, la responsabilidad civil en las empresas. El proyecto de directiva europea ha salido de la Comisión en función de una resolución que se hizo en el Parlamento, en el Parlamento Europeo, en el año 21. También apunta en buena dirección, pero a mi gusto, estoy hablando de una opinión personal, a mi gusto se queda corta, porque solamente quiere regular empresas de más de 500 empleados. Me parece que el compromiso con los derechos humanos o el compromiso con el medio ambiente o el compromiso con las personas, las entidades o las empresas con las que se interactúa debe de bajar a cualquier tipo de empresa y no hacerlo para empresas de más de 500 empleados en el que parece que uno no se lo puede permitir. Y claro, lo de uno no se lo puede permitir, vuelvo a como he empezado, será porque pensamos que se aporta valor y no que se extrae valor. Porque si lo que estamos haciendo es extraer valor, probablemente sí que tengamos que ponerlo a partir de los 500 empleados. Pero si aportáramos valor, todo el mundo debería de regirse por estas normas de exigencia de la responsabilidad social corporativa. El diagnóstico en España, y con esto termino, ya digo que a ver si la norma ve la luz y efectivamente se regula. Ha habido cierta rebaja de lo que ha sido los objetivos del desarrollo sostenible. La situación de nuestras empresas, aunque todas tienen una memoria que presentan en el registro mercantil, en el que habla de la responsabilidad social corporativa, ha bajado en el año 20 sobre el año 19. Esperemos que estas nuevas medidas, estos nuevos proyectos de ley sirvan primero para tomar conciencia de que esto de la responsabilidad civil, social corporativa, los derechos humanos y medioambientales es algo que nos incumbe a todos. Y segundo, para mejorar en cuanto a cuáles son las relaciones que se tienen entre las empresas, las grandes corporaciones, los empleados
los clientes y el medio ambiente. Y me voy a con esto terminar. Yo hubiera estado hablando aquí casi toda la mañana. Bueno, no quiero ser especialmente plumbio. A vuestra disposición y muchísimas gracias por haberme invitado.